En esta mañana nos queremos centrar en un tema que la palabra de Dios señala en múltiples ocasiones. La palabra de Dios señala el tema de la fe como un ente básico, fundamental de cada individuo en el mundo. Y sobre todo, de aquellos que servimos al Señor Jesucristo. Y en esta mañana tenemos bajo esa sombrilla amplia de la fe un tema que señala como obligatoriedad en algo, y es la fe para tiempos difíciles. La fe para tiempos difíciles. ¿Y qué podemos decir de la fe en tiempos difíciles? Bueno, lo primero que evoca ese tema es que es como si hubiera una fe para tiempos buenos y una fe para tiempos difíciles. Y la pregunta sería, ¿realmente es así? ¿Existe o tenemos nosotros una fe para tiempos de bonanza, para cuando todo anda bien, para cuando todo está bajo control nuestro, obviamente? Y tenemos otra fe para los tiempos difíciles, cuando todo anda mal, cuando llega el problema, cuando llega la vicisitud, cuando llega la enfermedad. Realmente tenemos dos fe. Según la palabra de Dios, no debe ser así. De acuerdo a la palabra de Dios, es una sola fe. Pero lo que manifestamos nosotros en nuestro diario vivir es como si tuviéramos diferentes tipos de fe. Y hay quienes tenemos la fe guardada en una gaveta, quizás allí en un anaquel, o quizás allí en un gabinete en la cocina. Y esa fe la tomamos única y exclusivamente cuando hay problemas. Mientras todo anda bien, bueno, no necesito fe. Mientras todo está en control y guardo el control de todo, bueno, no necesito fe. Pero cuando llega el problema, corro inmediatamente a esa gaveta, a ese anaquel, a ese armario, y entonces saco la fe y la tomo y la uso. Eso es lo que parece ser que muchos evocamos. Pero dice la palabra de Dios en ese verso que tenemos en la portada de nuestro tema. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este tiempo no es un tiempo para fijar nuestra mirada en la incomodidad. No es un tiempo para fijar nuestra mirada en el problema de salubridad que tiene el mundo y nuestro país. No es un tiempo para fijar nuestra mirada en el problema económico que está rondando, llenando el mundo y nuestro país también. Es un tiempo para fijar nuestra mirada en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Pero pudiéramos preguntarnos y comenzar así este tiempo, preguntándonos, ¿qué es la fe? ¿Realmente qué es la fe? Hebreos 11:1 lo define así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta definición que encierra la palabra de Dios y que define la fe es un término amplio y general.
Yo puedo tener fe en que el día 15 o el día 30 voy a recibir un salario. Tengo la fe y mientras esté trabajando, lo recibiré. Ese es un término general de la fe. Pero es de esto lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con esta definición, la palabra de Dios nos da de golpe en la cara diciéndonos, es que tienes que esperar con certeza lo que no ha llegado, pero que sabes que Dios te dará. Eso es fe. Pero, ¿cómo podemos digerir esto? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, porque lo podemos hacer porque la fe no es tan solo un concepto, no es tan solo una definición. La fe es más. La fe, además de vivirla, de percibirla, de sentirla, tenemos que evidenciarla. Aquel que no puede evidenciar su fe, pues no tiene fe. Y lo explicamos. La fe señala la palabra de Dios. No es el concepto que acabamos de ver pura y sencillamente. No es tan solo decir, tengo fe. No es tan solo hablar de la fe. Es demostrar que tengo fe. Y no demostrársela a mi hermano, a mi amigo, a aquel que conozco o a aquel que me observa. Es de poderla demostrar delante de Dios. En ese mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, encontramos ahí la lista de 17 nombres, 17 personas que están ahí registradas como héroes de la fe. Pero la pregunta es, esas 17 personas que están ahí en Hebreos 11, ¿están allí sus nombres registrados tan solo porque decían que tenían fe? Obviamente no. Es que ni siquiera manifestaron verbalmente su fe. Están allí registrados por la demostración de su fe, por los hechos que realizaron y que consolidaron y que definieron la fe que ellos estaban sintiendo y la fe que ellos tenían. Esto nos lleva a pensar, entonces, si tengo fe, ¿qué debo hacer? Si tengo fe, si digo que tengo fe, tengo que evidenciar esa fe. Esa fe tiene que evidenciarse en mi vida a través de mi testimonio. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque si no tengo fe, quiere decir que no creo en Él. Y si no creo en Él, ¿cómo voy a agradarle? Es que necesito la fe para que poder agradar a Dios, y más aún, dice, para que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Para yo sentir que soy galardonador de Dios, yo tengo que tener fe. Por eso no sirve y no funciona esa fe de gaveta, la cual la escondo
cuando todo anda bien y la saco cuando todo anda mal. Esto no funciona así. Dios no funciona así. La fe tiene que ser fe siempre. La fe tiene que ser evidenciada siempre. Si no, de nada te sirve. Yo quisiera que tan solo en breves minutos podamos ver algunos tipos de fe. Y esos tipos de fe, al observarlos y al estudiarlos en esta mañana, usted podrá identificarse con alguno de ellos. Y quizás podrá decir, bueno, yo creo que ahí estoy yo. No es un mensaje acusador. No. La función de acusador la tiene otro. Y ustedes saben cómo se llama. Este es un mensaje de reflexión. Para que reflexionemos y podamos entender la función de la fe en nuestras vidas. La primera fe que yo quiero que veamos en esta mañana es la que yo he llamado y he titulado la fe angustiosa. Y digo, yo la he llamado así porque la palabra de Dios la llama poca fe. ¿Y por qué digo que es la fe angustiosa? Por lo siguiente, Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis, y quiero repetir eso, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, repito eso, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Todas las que acabamos de leer, por las cuales dice la palabra de Dios que no nos afanemos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La poca fe de la cual habla la palabra de Dios es la fe más angustiosa. Por eso yo la llamo así, la fe angustiosa. ¿Por qué? Porque es el nivel de fe que me mantiene preocupado por todo. Y esa poca fe es prácticamente una fe inexistente. Si yo he de preocuparme por qué voy a comer, cómo voy a pagar el colegio, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a conseguir trabajo. Si yo me tengo que preocupar por todo esto, quiere decir que no sirvo a un Dios vivo. Simple y llanamente quiere decir que no creo en un Dios vivo. Dios sabe
que tenemos todas esas necesidades? ¿Cómo sabe también que esas necesidades las tienen todas las criaturas de Dios? Fíjense cómo dice, los pajarillos no salen en la mañana preocupados en qué van a comer durante todo el día. Ellos no han cocinado. Ellos no tienen un granero. Ellos no pueden ir al banco a sacar dinero. Ni siquiera pasar por el cajero. Sin embargo, se despiertan todos los días, gozosos y contentos, silbando y cantando, porque saben que su provisión está segura, porque Dios ha prometido darles alimento y sustento todos los días de su vida. Y el Señor hace la pregunta, ¿y tú y yo no valemos mucho más que esos pajarillos? Pero yo me imagino la cantidad de personas que estuvo preparando por mucho tiempo el traje, el vestido, los zapatos que iba a usar para la boda o para la graduación o para la actividad X que se iba a realizar en estos días que hemos estado de cuarentena. ¿Y qué ha pasado con esos zapatos? ¿Qué ha pasado con esos trajes? ¿Qué ha pasado con esos vestidos? Simple y llanamente han quedado colgados ahí en el armario. Y hermano, hermana, amigo, amiga, lo peor de todo es que cuando partimos de esta vida, lo primero que nuestras familias hacen, tan pronto como pasó el funeral, es agarrar toda nuestra ropa y todos los zapatos y los regalan, lo dan a aquel necesitado. Y por todo lo que tú te afanaste tanto, por todo lo que tú trabajaste y gastaste, va a parar a alguien que ni se esforzó por ello, ni lo trabajó, ni lo sudó. ¿Por qué te afanas tanto? Simple y llanamente, por vuestra poca fe. La poca fe determina que nos afanemos. Es una fe angustiosa, de la cual la palabra de Dios nos señala que no es la fe del creyente en Cristo. El creyente en Cristo no se preocupa por esas cosas. El creyente en Cristo, si hay algo que debe afanar, es por su relación con Dios. Es lo único que debe preocupar al creyente en Cristo. Su relación, su conexión con Dios. La segundo tipo de fe es la fe sin obras. La fe sin obras, la palabra de Dios señala que es una fe muerta. Muerta. Santiago, capítulo 2, versos 20 al 22, señalan y declaran este tipo de fe. Dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe o por decir que tiene fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Realmente, la fe sin obras, sin evidencias, está muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera existe. Que no puede mover nada. Que no puede actuar en nada. Porque está muerta. Está muerta. Y la palabra de Dios nos hace ese señalamiento de que no podemos decir que tenemos fe si no se evidencia con nuestro testimonio. Eso me hace recordar una historia que escuché hace poco. Y esta historia relata la hazaña de un famoso trapecista quien concentró una gran multitud en uno de esos grandes cañones o de esos grandes hondananzas que hay entre dos montañas. Él colocó una cuerda entre esas dos montañas y toda una multitud que estaba a su alrededor. Él tomó su vara, se subió en el primer poste y de ahí comenzó a caminar a través de la cuerda. La caída era de miles de metros. Y él comenzó a caminar. Y dio su primer paso, siguió caminando hasta que llegó al otro lado. La multitud enardecida gritaba. Él, después de llegar al otro lado, volvió y retornó al otro lado. Y la multitud enardecida voceaba: grande eres, eres increíble. Y él decía, él preguntó a la multitud: ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo de nuevo? Todos gritaron: sí, creemos que tú puedes hacerlo de nuevo. Y él soltó la vara y tomó una carretilla y dijo: ¿ahora puedo yo hacerlo otra vez con la carretilla? Todos gritaron: sí, puedes. Pero antes de subirse, llenó la carretilla de ladrillos. ¿Creen que puedo hacerlo? Todos gritaron: sí, puedes. Y él comenzó su travesía y cruzó hasta el otro lado. Se devolvió y volvió a cruzar. Toda la multitud gritaba: grande eres, grande eres. Él dijo: ¿creen que puedo hacerlo de nuevo? Todos gritaron: sí, puedes hacerlo. Tomó la carretilla, vació los ladrillos y colocó dentro de la carretilla a uno de sus asistentes. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, puedes. Y él tomó la carretilla y cruzó nuevamente el abismo tan grande que había. Todos enardecidos gritaban. Él cruzó nuevamente con su asistente. Dice a toda la multitud: ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo otra vez? Todos gritaron: sí, puedes hacerlo. Y él dijo: necesito un voluntario del público. Silencio en toda la sala. No apareció un solo voluntario. Hoy por hoy,
conocemos mucha gente. Quizás muchos de nosotros está así mismo, diciéndole al Señor, sí, tú puedes, sí, tú puedes. Pero en el momento en que el Señor nos dice, ven, súbete a mi carretilla, ahí dice, ¿realmente creían ellos en Él? Si hubiese creído, la fila para subirse a la carretilla hubiese sido larga. Necesitamos, hermanos, evidenciar nuestra fe. Si decimos creer, tenemos que demostrar la fe en la que hemos creído. No puede ser una fe de palabras. Hay gente que habla bonito, que sabe, conoce perfectamente el vocabulario cristiano, el accionar cristiano, pero no anda conforme a la fe en Cristo Jesús. Anda en temor, anda avergonzado, anda desplomado, porque su fe es una fe muerta. Por último, tenemos el tercer tipo de fe, que hemos llamado la fe genuina. Hay un verso en la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. ¿Qué significa esto? Que sí hay una fe fingida. Hay una fe que se finge. Es como una fe hipócrita que dice creer una cosa y en realidad no lo cree. Una fe fingida. Dios nos llama, Jesús nos llama a tener una fe genuina. Mire, casi todo lo que han visitado los Estados Unidos y muy específicamente Nueva York, siempre que usted va a Nueva York como turista, una de las visitas obligadas es downtown. Y en downtown hay una sección, una parte que es el barrio asiático, para no decir el nombre. Y allí usted consigue de todo, de todo. No es raro ni difícil que se aparezca en la calle una persona ofreciéndole a usted un maletín lleno de relojes Rolex. Y cuando usted ve esos relojes Rolex, usted se le abren los ojos y dice, ¡wow! Un Rolex. Todos sabemos que un Rolex cuesta cientos, hasta miles de dólares. Y usted dice, muchacho, ¿y cuánto cuesta ese reloj? Lo más probable es que él le diga, bueno, lo de arriba a 10 dólares, lo de abajo a 15. Usted lo toma en la mano y el reloj dice Rolex. Parece Rolex. Por fuera es un Rolex. Pero realmente es un Rolex. No lo es. No lo es. No es genuino. Por eso el precio que tiene. Muchos de nosotros en la fe no verdadera y aparentamos tener fe hasta que llega el problema y se nos cae la careta. ¿Ha visto usted en alguna ocasión cuando a un actor de una telenovela o de alguna obra se le olvida el libreto?
ahí sale el verdadero actor. Es más, las películas, cuando uno ve las películas y uno ve a la persona actuando, llega un momento en que uno llega a creer que esa es la vida de ese actor. Uno llega a creer que es su vida. Sin embargo, todos sabemos que es simple y llanamente una actuación. Que tan pronto como se apagan las cámaras, se apagan las luces, su vida es otra. Nosotros necesitamos vivir, tener una fe genuina y evidenciar esa fe donde quiera que vayamos. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea nuestra condición. Evidenciemos esa fe, una fe genuina. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Aunque esté postrado, aunque esté caído, aunque esté en el suelo, Él me levantará. Y esa es mi fe. Hay un último verso de la palabra de Dios. Encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Y con esto queremos concluir. Ese verso nos llama a una cosa. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Repito eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo primero que nos llama este verso es ¿a qué? A examinarnos. Y mire, el buen estudiante, cuando toma un examen, no necesita que el profesor le diga la nota. Si se preparó, si es buen estudiante, desde que entregó y sale, ya sabe, ese lo pasé yo. En ese no fui reprobado. La palabra de Dios nos llama hoy a examinar nuestra fe. Mi hermano, ni usted ni yo nos atreveríamos a ir a una guerra, a ir a un combate con un arma de juguete. Aunque parezca real, aunque suene real, no nos atreveríamos a ir a una guerra con esa arma. ¿Por qué? Porque sabríamos que tarde o temprano el enemigo se dará cuenta que esa arma no es real. Y que en el momento en que necesitemos usarla, ¿para qué nos va a servir? Para nada. Si tu fe, si mi fe no es una fe genuina, auténtica, real, de nada sirve. Es como ir a la guerra con un arma de juguete. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Necesito examinar mi grado de fe, mi tipo de fe. Necesito entrar en la intimidad con Dios y llenarme de la fe en Cristo Jesús. Olvidarme del afán en las múltiples otras cosas en las cuales se desgasta mi vida y concentrarme en la adoración de mi Dios. Dice ese verso que acabamos de leer en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos quiere bendecir. Ese es su objetivo principal, ese es su objetivo
básico, fundamental, es su anhelo. ¿Y sabes qué? Es su gozo el bendecirnos. Es el gozo de Dios el usarnos. El gozo de Dios es tratar con nosotros. Pero es si tú y yo creemos en Él, le creemos a Él. Si no le creemos, si no creemos en Él, de nada nos sirve clamar a Él cuando llega el problema. Recuerdo una amiga que me contó que tiene mucha temor de los lagarticos y que suelen, quizás por el mismo temor que ella tiene, suelen entrar frecuentemente a su casa. Y le pregunté, ¿y qué haces cuando llega el lagarto? Dice, yo tengo una solución. Y es que tengo en el gabinete de la cocina un frasco grande, una lata grande de baigón. Le pregunté, ¿y puede el baigón matar a un lagarto? Y me dice, no. Y entonces, yo tomo el baigón y de lejos le echo hasta que se atonta. Y cuando se atonta, le digo a alguien, ven, cógelo en la palita y sácalo. Y resolví el problema. Y le digo, lo resolviste hasta que vuelva otra vez y entre otro lagarto. Si entra otro lagarto, voy nuevamente al gabinete, busco el baigón y repito lo mismo. Mi hermano, el Señor no puede ser el baigón de tu vida. Está allí guardado en un gabinete, esperando a que llegue el problema, llegue el lagarto, para tú ir a buscarlo, atontar el problema y resolverlo medianamente. El Señor no es el baigón de tu vida. El Señor es el Dios y Señor de toda la creación. Y puede ser el Señor y Dios tuyo y mío, dependiendo de si tú y yo creemos real y efectivamente en Él. Por eso te invito a que en este día, en esta semana, nos examinemos. Y a través de ese examinar nuestra fe, nos lleve a una relación más estrecha con Dios, a un conocimiento más auténtico de su santa y bendita palabra y andar conforme a Él y al grado de fe genuino que Él quiere que tengamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ilumine tu mente y tu corazón y que a partir de hoy no tengas una fe fingida. No tengas una fe de labios de los que vocean y vocean y vocean, pero en realidad cuando tienes que entrar y montarte en la carretilla, no tienes el valor necesario. Ten una fe genuina delante del Señor. El Señor obrará conforme a tu fe y te bendecirá. Que Dios te guarde en esta mañana, que Dios te bendiga en este día y durante toda esta semana y que tu gracia sea contigo hoy y siempre. Y si tú eres un amigo, una amiga que no conoces de Cristo y que has estado utilizando a Dios como el baigón de mi amiga, simple y llanamente yéndolo a buscar cuando tienes problemas, cuando tienes dificultad, cuando tienes necesidad, te invito a que te deshagas de ese Cristo baigón y que conozcas al Cristo verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido estar contigo en tu vida, donde quiera que tú vayas, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Te invito a que lo conozcas.
te invito a que abras tu corazón a Él. Te invito a que empieces una relación con Él. Y vas a ver cómo estará presente en tu vida, en el tiempo bueno, pero también en el tiempo malo. Y no necesitarás ese Cristo de Baigón, porque el verdadero y genuino Dios estará contigo. Haz conmigo esta oración si quieres encontrarte con ese Cristo real. Dile así: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón a ti y entrego mi vida en tus manos. Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero a partir de hoy servirte y seguirte, y quiero que mi vida sea llena de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, por favor, comunícate con nosotros. Los teléfonos de la iglesia están ahí en la página de Facebook y toda la información de la iglesia está allí. Y queremos saber de ti. Necesitamos saber de ti. Comunícate con nosotros y ahí estaremos para enseñarte más de la palabra de Dios y ayudarte en tu caminar de fe día a día. A los hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que les llene con su gracia y que durante este día y toda la semana el Señor Jesús sea el estandarte en nuestras vidas y que siempre, siempre, siempre Él sea el Señor de nuestras vidas. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.